Hola hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente un placer estar con ustedes, los pastores Katy y Fernando, por una nueva cápsula de sabiduría, bendiciendo sus vidas, esperando que el Señor sea Él haciendo conforme a su gran misericordia en cada uno de ustedes y en cada uno de sus familiares. Nuevamente estamos aquí para traer esta palabra que esperamos sea de gran edificación para ustedes, pero como siempre les decimos, que sea más un hacer que un oír. Iniciamos poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y perdón. Bendice Dios de una forma especial a esa persona que está viendo este video, Padre. Que sea tu gloria derramada sobre su vida y sobre su familia, y que esta próxima semana que viene, Señor, sea tan bendecida como la anterior. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Hola, qué bendición otra vez más volver a tocar un tema que tal vez puede sonar recurrente, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos da un tema recurrente es porque Él quiere que nosotros seamos libres o sanos de esa situación en especial. Así es. Hoy el Señor nos vuelve a hablar de la obediencia. Qué bueno que es el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes. Y voy a leerles el término obediencia. Lo encontramos esto en un diccionario y nos explica de dónde viene el término obediencia. Obediencia viene del latín. Indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser duramente pasiva o exterior, o por el contrario puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Obedecer requisitos se realiza por medio de consecuentes acciones apropiadas u omisiones. Obedecer implica, en diverso grado, la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. Qué tremendo todo lo que nos está diciendo con referente a la obediencia, ¿verdad, Fer? Sí. La figura de la autoridad que merece obediencia puede ser ante todo una persona o una comunidad, pero también una idea convincente de una doctrina o una ideología, y en grado sumo la propia conciencia o una deidad, en el caso de nosotros, las religiones. Qué importante es no subordinarnos. Habíamos visto que la desobediencia es una subordinación. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros no tenemos ejército, pero Fer, ¿qué pasa cuando una persona se subordina con alguien de un alto rango, con un, qué sé yo, general? Hay un término ahí, la corte militar, y lo mandan ahí a que sea examinado por los mayores puestos altos para determinar una sanción. Qué tremendo, ¿verdad? Escuchemos lo que es terrenalmente. Ahora ante el Padre de Gloria, sí, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es todo, pero la palabra dice que al Hijo que Él ama, corrige. Y cuando tú y yo somos desobedientes, nos vienen las consecuencias que nadie quiere pasar, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, yo era tremenda. Era, ¿verdad, Fer? Yo era tremenda, tremenda, y me decían no y decía sí. No haga eso, y más rápido lo hacía. Y tenía una consecuencia a raíz de mi desobediencia, que en la carnalidad, en la carne, comienza a ver cuando hay una consecuencia por la desobediencia, un castigo, en uno comienza a ver odio, enojo, rencor, resentimiento y un montón de cosas. No es nada lejano a lo que pasa cuando somos desobedientes con Dios, porque Dios nos ama tanto y sabe que le pertenecemos, que nos tiene que corregir el camino errado que hemos hecho. Y después tenemos grandes resentimientos con el gran yo soy. Tenemos grandes resentimientos con el Padre amoroso.
Y a lo largo de la historia podemos ver que una de las causas, por no decir concretamente la causa, fundamental por la cual los hijos de Dios no recibimos la totalidad o perdemos las bendiciones, es la desobediencia. Es decir, la falta de cumplimiento a las órdenes y mandatos del Señor en algunas de sus áreas. Y vemos cuando nosotros como papás corregimos a un hijo y nos enojamos porque el hijo no hace. Le damos un estatuto y el hijo se sale de ese estatuto y nos enojamos nosotros contra nuestros hijos, pero no nos gusta que el gran yo soy nos corrija, no nos gusta obedecerle a Dios. Queremos que nuestros hijos terrenales nos escuchen y nos obedezcan, pero nuestra obediencia, ¿en dónde quedó? El hombre destruyó la naturaleza divina y las bendiciones que Dios le había entregado en la creación. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 1, versículos 26 y 27. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, aquí vemos que el Señor le da a Adán desde el principio el derecho de sujetar toda la creación a él, pero obedeciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre cambió toda esa naturaleza por su propia desobediencia. Cambió todo lo perfecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros solo por un capricho de su propia carne. Y no culpemos a Adán y no culpemos a Eva. Nosotros somos igual que ellos. Es más, lo único que nos falta es andar desnudos, pero prácticamente andamos desnudos cuando desobedecemos, porque nuestras vestimentas se cambian. Y dice la escritura, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué nos dice también Génesis 2, 15, 17, Fer? Sí, amén. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Ok, ¿qué es guardar? Es atesorar, es acurrucar, es proteger, guardar. Y le dice al hombre que lo guarde, que lo protege, que lo trabaje, que coma de todo lo que hay en él, excepto de dos especificaciones que hace el Señor. Dos especificaciones le dice: de esto no, o sea, de lo que está en el centro, de esto no. Esto es para después, ahorita no. Y por esa gran desobediencia hizo un desastre total. Cuando tú y yo desobedecemos, hacemos un desastre total para nuestras generaciones. Después andamos con lloro, con desánimo, con angustia, con quebranto, porque nosotros hicimos un desastre que afectó a nuestra descendencia. Tenemos que tener cuidado de no errar. El Señor nos da algo importante. Obedezcamos. Si la obediencia abre grandes puertas. ¿En el trabajo acaso puedes desobedecer? Te dicen: no puedes llegar tarde. Llegas tarde una vez, hay una notificación escrita. A la segunda va otra. A la tercera ya hay una sanción. Y luego el despido. ¿Por qué podemos ser obedientes para unas cosas por conveniencia, pero somos tan desobedientes para las cosas que Dios nos dice no? O por aquí es, o hace esto. ¿Cómo cuesta que tú y yo obedezcamos? Pero sin embargo, sigamos viendo la escritura, lo que nos dice Génesis 3:6. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ves? La desobediencia es como el pecado. Es pecado. Es tentador, es agradable, es codiciado. Se vio, porque dice que ella vio que era codiciable y viene y seduce a Adán. Así cuando tú y yo somos desobedientes, lo que estamos haciendo es seduciendo todo nuestro entorno y cambiar todas las cosas por las cuales no tenemos que trabajar para hacerlas. A partir de allí, la naturaleza del hombre cambió de una manera sobrenatural. La mala experiencia sufrida no les fue suficiente y continuamos desobedeciendo a los mandatos de Dios. Ahí Dios les estaba hablando a Adán y a Eva y les estaba dando instrucciones. Pero es que a ellos Dios les hablaba. A ti y a mí Dios nos habla a través de la escritura, a través de un mensaje, a través de una persona de Dios, a través de tus pastores. El Señor te habla. Pero muchas veces hacemos caso omiso a lo que Él nos está mostrando. Dios mostraba su amor a través de las bendiciones que les había dado en el huerto. Y a pesar de saber que nada bueno les produciría esto, de ser desobedientes, ellos por el contrario siguieron desobedeciendo. Y tú y yo, igual que ellos, seguimos desobedeciendo. No solo se perderán los beneficios que el Señor nos puede brindar. A pesar de todo esto, hay quienes continúan siendo desobedientes y se comportan como niños caprichosos que tratan que los demás hagan conforme a sus deseos. No vamos a hacer un recuento de todas las veces que el pueblo de Israel le fue desobedeciendo a cada uno de los mandatos del gran yo soy, del Dios eterno, ni de las muchas consecuencias que estas desobediencias les trajeron. Pues para eso tenemos las escrituras y nos basta y son suficientes para entenderlas. Pero lo que tú y yo sí vamos a rescatar de este caso es que debemos tomar la experiencia y ver que lo que el Señor nos quiere bendecir en gran manera, como con todo lo que tú y yo necesitamos. Si vemos Mateo 6:8 nos dice, porque vuestro Padre sabe de todas las cosas que tenéis necesidad. Y antes de que tú y yo las pidamos, ya el Señor las conoce. No ha llegado la palabra a nuestra boca cuando ya el Padre sabe que tenemos necesidad. Pero creemos que porque sabemos la Escritura y la Escritura nos lo dice, aunque seamos desobedientes, el Señor nos las va a dar. No, tenemos que obedecer para que todas esas bendiciones vengan a nuestra vida. Pero también que todo lo que podemos perder a causa de la desobediencia por consecuencias de nuestras negligencias. Tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad, Fer? De no desobedecer para no perder ninguno de los beneficios que el Señor nos da. Así es, amén, amén. Fer, ¿qué tienes para compartir con nosotros? Traía el Señor a memoria todo un capítulo sobre esto de la obediencia, pero en el cual también se incluye la desobediencia, ¿verdad? Y ese Éxodo 28, en la que 14 capítulos... Deuteronomio. Éxodo. Deuteronomio 28, en la que los primeros 14 capítulos nos da... Versículos. Los primeros 14 versículos nos dan los beneficios de Dios sobre ser obediente, pero los otros 28 capítulos nos dan lo que viene a través de la desobediencia, a través de la desobediencia, y es muy duro lo que nos dice el Señor en ese capítulo de Deuteronomio 28. Nos muestra su amor a través de la obediencia, y esos 14 versículos son sumamente importantes que nosotros los leamos, pero también nosotros para ver lo que no
lo que no debemos de hacer. Ujú. En los tiempos de los patriarcas, la familia era la unidad básica en términos sociales y económicos. Por lo tanto, dentro de estos núcleos se llevaba adelante la educación. Era así que se transmitía a los jóvenes las experiencias y costumbres de los mayores, que les servían a estos jóvenes para lograr un crecimiento en lo social y en lo económico, evitándoles la necesidad de pasar personalmente por un gran número de pruebas y necesidades que solo les causarían retraso en su avance y pérdidas en lo económico. Qué importante, ¿verdad? Que ya ellos establecían por medio de ellos le establecían a los jóvenes cómo era que debían de comportarse para que esto no afectara sus vidas cuando estuvieran ya mayores. En el Sinaí, el pueblo de Dios recibió de parte de Dios la obligación de transmitir a las sucesivas generaciones las leyes del pacto y las experiencias sufridas a fin de mantenerse como el verdadero pueblo de Dios, cosa que no ha cambiado. Hoy es una obligación de nosotros decirle a nuestros hijos, llevarlos por el camino recto y explicarles los estatutos que caminen conforme a lo que dice la palabra, para que ellos no vivan tal vez muchas de las situaciones que vivimos nosotros por la desobediencia, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos dice en Éxodo 19, en el versículo 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Amén, qué lindo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Linaje escogido, nación santa. Nosotros somos sacerdotes, eso es lo que tenemos que entender y que nos debemos de comportar como tal, ¿verdad? Imagínese usted un sacerdote, qué testimonio debe tener delante de las personas, pudiendo así recibir todas las bendiciones, y somos conscientes de esto. Nosotros necesitamos tener conciencia de que es a través de caminar en santidad que nosotros podemos ser un ejemplo para muchas personas, porque si nosotros andamos en lo contrario, ¿cómo nos podrá estar viendo Dios y qué podría estar sucediendo en nuestras vidas? Ahora decía mi esposa sobre las cosas que la gente vive por la desobediencia, y eso es tremendo, ¿verdad? Ahora veamos el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entendamos este temor no como un temor de miedo, ¿verdad? Sino como un temor de que es De reverencia. de reverencia, claro, porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? No es que le tengamos miedo porque Él puede hacer lo que Él quiera, pero la base fundamental de toda la palabra de Dios es el amor. Por lo tanto, nosotros debemos de tener ese temor santo, ¿verdad? Para con Él. Como sacerdotes del Altísimo, es lo que tratamos de transmitir al pueblo, para que todos aquellos que mantengan en su corazón la palabra de Dios y permanezcan en el temor santo del Señor, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Les hablamos, les instruimos para que tengan temor a Dios y para que su camino sea en dirección a lo que Dios tiene para sus vidas, para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. También pueden ser bendecidos sin necesidad de pasar por esas malas experiencias que ya otros pasaron o que nosotros pasamos, porque nosotros lamentablemente vivimos y tal vez algunos todavía todavía pagamos consecuencias de los errores del pasado, ¿verdad? Y solo les causaría un retraso en su ministerio. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque si no caminamos en obediencia se va a estancar el ministerio, y si no seguimos haciendo caso, posiblemente hasta vamos a caer en un precipicio muy profundo del cual cuesta mucho levantarse. Además de las consecuencias físicas o materiales que le podrían sobrevenir, por supuesto, porque una cosa va a traer otro, ¿verdad? Y una muerte espiritual nos va a llevar a nosotros a caer tan profundamente que posiblemente nunca se levante. Pero bueno, gracias le damos a la gracia y misericordia del Dios bendito, ¿verdad? El pueblo de Dios de hoy
Pero resulta que el pueblo de Dios, así como están los educados en Cristo y obedientes al Señor, también están quienes no actúan de la misma forma. Son como advierte, y vamos a ver esta cita bíblica, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque si usted se pone a analizar en los millones de personas que hay en el mundo, reina la insensatez, ¿verdad? Porque no han entendido que lo único que nosotros debemos de tener para recibir todo es al Señor. Él es el que nos da, Él es el que nos guía, Él es el que nos cuida, Él es el que nos bendice de tantas maneras. Y aunque muchos de estos insensatos están recibiendo todo eso, la misma palabra nos enseña que es vanidad de vanidades, ¿verdad? Porque al final su alma se perderá y eso es tremendamente terrible. Seguramente hay personas que están esperando que cosas grandes sucedan en sus vidas. Me imagino que muchas personas tienen proyectos y grandes cosas, ya sea una sanidad, la cancelación de su deuda, una reconciliación con su cónyuge, que su hijo vuelva al hogar, que su marido entregue su vida al Señor, salir de una situación complicada, en fin. Todos esperamos un milagro. Yo no sé cuál es tu milagro, no sé cuál es el que le estás pidiendo, esa petición que tienes delante del altar. Pero sin embargo, les puedo afirmar que ese portento no sucederá a menos que, al igual que José, estemos dispuestos a obedecer a Dios y dejar que nuestras vidas sean guiadas por Él. Mira, te lo vuelvo a repetir, si nosotros no permitimos que el guiador de nuestras vidas sea el Señor, es imposible que podamos alcanzar algo que le estemos pidiendo, porque por un lado le pedimos, pero por otro lado desobedecemos. Tenemos que ser consecuentes a Él en todo momento y saber que Él da de acuerdo a su misericordia. Nosotros siempre decimos que a nosotros nos bendice con lo que necesitamos y no necesitamos más porque Él sabe lo que necesitamos, así lo dice la palabra. Dios nos ayude a obedecer y no a dudar, a hacer de la obediencia un hábito en nuestras vidas. Si lo hacemos, muchas bendiciones nos aguardan. ¿Saben por qué? Porque la obediencia a Dios siempre es recompensada. La obediencia es uno de los principales distintivos de quienes trabajan en la obra del Señor, de nosotros los que decidimos darle nuestra vida al Señor y decirle, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Sí, así es. Así que hoy los invitamos a que seamos obedientes para que los cielos se abran a nuestro favor. Y no por conveniencia, sino por convicción. Vamos a orar. Amado Señor, Dios justo, Dios verdadero, Rey de gloria. Amado Salvador, tú, amado Jesús, que fuiste obediente en todo, Señor, y hasta muerte en cruz fue tu obediencia, Señor. Tú, Padre de la gloria, que derramas bendición hasta que sobre y abunde. Tu Espíritu Santo, que nos convences de pecado. Guíanos a ser obedientes. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para obedecer en todo tiempo y en todo lugar tu santa voluntad, Señor. Y en tus manos santas depositamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que vendrá. Te damos gracias, Padre, por todo lo bueno, lo santo y lo perfecto. Te damos gracias, soberano Señor, porque tienes misericordia para con nosotros y nos apercibes de lo que quieres que hablemos, entendamos y atesoremos. Te damos honra, majestad por los siglos de los siglos y te pedimos, soberano Señor, que bendigas a tu pueblo, ahí donde se encuentra, que tu bendición venga y alcance y sobre y abunde, y que tu bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y recibamos todos un Shalom Alejem en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones de lo alto y feliz fin de semana.